algunas reflexiones que nos ayuden a entender y a situarnos frente a una situación sin duda compleja, difícil, dolorosa también, que vivimos como país y que se vive también en otros lugares del mundo. Le agradezco de manera especial al Padre Chali, con quien junto con toda la comunidad sodalite aquí en Nuestra Señora de la Reconciliación hemos venido conversando mucho y reflexionando sobre el deber que tenemos de procurar iluminar un poco más esta situación a la luz de las enseñanzas de la Iglesia para que podamos todos conducirnos, opinar, actuar con coherencia con nuestra condición de católicos, con nuestra condición de peruanos y de personas que quieren el bien para nuestro país, para nuestros semejantes, especialmente para los más necesitados y vulnerables. He querido por eso ofrecer como un marco, es decir, no pretendo hacer de esto un curso o una charla sobre la enseñanza social de la Iglesia, eso nos tomaría mucho tiempo, sino simplemente hacer referencia a algunos temas fundamentales que nos sirvan como marco para nuestra reflexión. De todas maneras, el tema es un poco extenso. Entonces, lo que quedamos con el Padre Chali era avanzar la exposición, dejar un tiempo para las preguntas y si no pudiéramos completar toda la exposición o todas las preguntas, entonces tendremos una segunda reunión la próxima semana. Muy bien, entonces, para ya poder entrar a tema, quiero compartirles una presentación. Este es el título que hemos dado a este compartir, la participación de los católicos en la política a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Para que ustedes puedan seguir con un poco más de facilidad, para esta presentación he tratado de ser muy esquemático, entonces les introduzco cuáles son los contenidos de la presentación. En primer lugar, algunas cuestiones previas que nos permitan recordar qué cosa es la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia, cuáles son los pilares sobre los cuales ella se construye, los principios fundamentales que propone, los valores que busca alcanzar y finalmente ya algunas cosas más prácticas respecto a la manera como a la luz de esas enseñanzas nosotros como católicos podemos y debemos participar en política o en la política y ejercer nuestra ciudadanía. Muy bien. ¿Qué cuestiones previas me parece importante recordar? En primer lugar, ¿qué cosa es enseñanza y qué cosa es doctrina? Porque a veces se habla de la enseñanza social de la Iglesia y a veces se habla de la doctrina social de la Iglesia. Son más o menos sinónimos, pero hay una pequeña diferencia. La enseñanza es el conjunto de todos los principios, los valores que están contenidos en la misma revelación, en la palabra de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, los profetas, sin duda la enseñanza de Jesús. Recordemos, por ejemplo, el capítulo 25 de San Mateo, ¿no? Todo lo que hicieron por alguno de estos pequeños hermanos míos más frágiles, por mí lo hicieron. Pasando pues por los padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, los desarrollos de Santo Tomás de Aquino, en fin, a lo largo de toda la historia de la revelación, de toda la historia de la Iglesia, hay enseñanzas con una clara
indispensable aplicación a la convivencia entre las personas, es decir, una aplicación social. Por doctrina se entiende ese conjunto de principios, de valores y de enseñanzas organizados, estructurados, sistematizados, inclusive presentados más formalmente a través de algunos documentos. Por eso se considera que, digamos, como un hito para la doctrina social de la Iglesia, la publicación de la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum. Esta doctrina social de la Iglesia, en su naturaleza, corresponde a la teología moral, es decir, a la reflexión desde la revelación divina con respecto al actuar moral de las personas y especialmente de los bautizados, de los cristianos, ¿no? De dónde surge, a qué tiende y cómo debe desarrollarse la conducta, el comportamiento, conscientes de que toda acción humana es siempre una acción o un acto moral. Es decir, siempre busca un fin que debe ser bueno y en consecuencia hay una valoración moral de ese acto, ¿no? Y sus alcances son, como bien sabemos, fundamentalmente el actuar del hombre en sociedad, ¿no? Entonces corresponde a la teología moral, que se refiere al actuar del hombre y específicamente del hombre con relación a sus semejantes en el contexto de la sociedad. Hay algunas expresiones, como decía, más conocidas porque hay muchas cosas escritas sobre muchos católicos, pero vamos sobre todo a las expresiones contenidas en el magisterio de los papas, ¿no? Les decía que la doctrina recoge la enseñanza, la sistematiza y la propone en una enseñanza más formal. Solo para recordar cuáles son esas encíclicas, la primera de ellas, la Rerum Novarum de 1891 y el Papa León XIII. Y luego, bueno, no vamos a leer todos los títulos porque nos tomaría mucho tiempo, pero ven ustedes que prácticamente todos los papas han dirigido mensajes, en su gran mayoría por escritos, a veces también a través de la radio, como en el caso de Pío XI y Pío XII en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Juan XXIII, el mismo Concilio Vaticano II, ¿no? San Pablo VI, San Juan Pablo II, con 4 encíclicas sociales, Papa Benedicto XVI, con 2 de ellas, y también el Papa Francisco, con 2 encíclicas sociales. Particularmente importante es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que como su nombre lo indica, es un resumen, digamos, una síntesis de los contenidos fundamentales presentados en todos estos documentos, todos los documentos aparecidos antes del 2004, porque el compendio es del año 2004, y que los presenta de una manera muy orgánica, muy sistemática, y para quien esté interesado en profundizar, creo que es una lectura muy útil, ¿no? Que recomiendo mucho. Es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Finalmente quisiera hacer referencia, apenas a manera introductoria, a un testimonio de los primeros siglos del cristianismo que se conoce como la Carta a Diogneto. Es un texto del siglo II del cristianismo y que no se conoce bien quién es su autor, pero sí su destinatario, porque se trata de una carta y en consecuencia está dirigida a este personaje Diogneto y que describe ya desde esa época cómo era el actuar de los cristianos en el mundo. El párrafo aquí o el texto es un poco largo. Remito a los capítulos 5 y 6 de esta carta, que ustedes pueden entrar en Google y tal carta de Diogneto y van a poder tener acceso al texto completo. Me parece interesante subrayar que este testimonio tan antiguo
habla de que los cristianos están presentes en medio del mundo y viven como todos en medio del mundo, pero al mismo tiempo en fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Viven en la carne, pero no según la tierra. Viven en la tierra, pero saben que su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan estas leyes, van más allá, ¿no? Y de esa manera, viviendo su fe en medio del mundo, los cristianos son como el alma es al cuerpo, así los cristianos para el mundo. Ese es el testimonio que da este hombre en el siglo II del cristianismo. Muy bien, teniendo presentes entonces estas cuestiones previas, entremos propiamente a nuestro tema. ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales descansa toda la enseñanza y la doctrina social de la Iglesia? Son cinco pilares. El primero de ellos, la persona. La enseñanza social de la Iglesia tiene como centro y como sujeto a la persona. ¿Qué significa esto? Que la persona entendida como poseedora de una dignidad inalienable que proviene del hecho de ser hijo de Dios, merece, por lo tanto, el respeto irrestricto a esa dignidad y que se realice todos los esfuerzos para que encuentre las condiciones que le permitan vivir de acuerdo con esa dignidad. Ahora bien, es muy importante entender qué significa ser persona en el marco de la enseñanza de la Iglesia. Persona creada a imagen y semejanza de Dios y por eso con una dignidad altísima. La Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, en su número 24, dice que el ser humano es la única criatura a quien Dios ha amado por sí misma. Eso nos da una idea de la vocación y la dignidad única que tiene en medio de todas las criaturas el ser humano. Al mismo tiempo, dice el mismo numeral, que solo se realiza en el sincero don de sí mismo a los demás. Cuando hablamos entonces de la centralidad de la persona, de ninguna manera debe entenderse como un llamado al individualismo, a que la persona entonces tiene derecho a todo y se encierra en sí misma y se olvida de los demás, porque esa persona se realiza como tal en la apertura, en la relación y en la entrega de sí misma a los demás. Por eso es que toda propuesta de un individualismo cerrado, que no considere esa dimensión social de la persona, como también toda propuesta de un colectivismo en el cual la persona vale solamente en función de que pertenezca a una determinada clase social o a un segmento o a los oprimidos o a los marginados, pero no por el hecho de ser persona, cualquiera de esos extremos está traicionando este principio. Como les dije al comienzo, cada uno de estos temas se podría desarrollar tremendamente, no es el propósito ahora, entonces lo dejo así esbozado simplemente y en todo caso las preguntas nos permitirán avanzar un poco más. Segundo pilar, la familia. La familia es una institución natural, es algo que está inscrito en la naturaleza del ser humano, pero que ha sido elevado por la encarnación de Jesucristo y elevado también por el sacramento a ser un signo de la presencia de Dios. Pero debemos mantener claridad sobre esta doble dimensión, digamos así, ¿no? De la familia como institución natural, ¿no? La procreación que permite el crecimiento de la humanidad, al mismo tiempo como el núcleo donde la persona aprende a ser persona. ¿Sí? Como hemos dicho antes, es esencial al ser persona esta dimensión relacional,
Uno aprende a relacionarse en primer lugar en la familia, aprende los vínculos de afecto, de amor, de saberse querido y valorado y así ir intuyendo el valor de la propia dignidad. Ahí se aprende de manera sencilla, cotidiana, esto que decíamos, de que la persona se siente feliz y se realiza cuando ama a los demás, cuando ama a los que tienen cerca. Entonces, la familia compuesta por un hombre y una mujer, según el orden natural de las cosas, y cuyo amor se hace fecundo en la procreación de los hijos y trae consigo la responsabilidad de educarlos, y esa es una responsabilidad, un deber y un derecho inalienable. Nadie puede arrebatar ni sustituir a los padres en el deber y derecho de educar a sus hijos, de transmitirles sus valores, la fe, la manera de comprender el mundo. Entonces, todo eso está centrado en este concepto de familia, que es la célula básica de la sociedad. Otro pilar es el trabajo y la vida económica, porque la persona y la familia no viven aislados, viven en medio de un mundo en el cual así ha sido dispuesto por Dios a través de su trabajo, generan los bienes que necesitan para su subsistencia, y no solamente la subsistencia propia y de la propia familia, sino del cuerpo social como tal. El trabajo es un derecho inalienable. Toda persona tiene derecho a contar con un trabajo digno que le permita tener acceso a los bienes que necesita para vivir según su dignidad y que le permita también, en la medida de lo posible, desarrollar o desplegar sus cualidades, los dones que ha recibido de Dios, para cultivo propio, para beneficio de sus seres queridos más próximos y para beneficio de toda la sociedad. Como nadie puede desempeñar todos los trabajos posibles, y se hace además en el mundo moderno cada vez más difícil que uno pueda tener acceso como consecuencia de la propia acción a todos los bienes posibles, entonces se genera un sistema económico donde el fruto del trabajo de unos sirve a los otros y el fruto del trabajo de estos otros sirve a su vez a los demás. Aquí hay relaciones de intercambio y de organización, que podríamos llamar un sistema. Más adelante vamos a ver cómo algunos principios buscan regular y orientar esta organización de la vida económica. Otro pilar es la sociedad y la comunidad política, porque naturalmente se desprende de la naturaleza social del ser humano, que no se agota evidentemente en la familia, se funda en la familia, pero se abre a un universo mayor, ¿no? Y esa sociedad, es decir, ese conjunto de personas y de relaciones diversas, familiares, de amistad, profesionales, o la propia convivencia, el tener una historia común, un patrimonio ético, un ethos común, una cultura en común, todo eso funda una comunidad humana que llamamos sociedad y que se organiza y se regula a través de una serie de principios, las leyes y de instituciones, que es a lo que llamamos la comunidad política. Y finalmente, la comunidad internacional, porque cada una de esas unidades que constituyen una nación, con un patrimonio, como digo, histórico común, con un territorio, una lengua, un bagaje cultural, una fe que ha forjado esa conciencia, esa identidad nacional, a su vez convive con otras. Eso presenta, y históricamente ha sido así, lo sabemos, una serie de desafíos y también una serie de oportunidades. En los últimos años, décadas ya probablemente, se reflexiona mucho sobre la globalización que de alguna forma acerca mucho más esa comunidad internacional y al mismo tiempo le presenta algunos desafíos nuevos. Muy bien, entonces esos son los 5 pilares: la persona,
la familia, el trabajo y la vida económica, la sociedad y la comunidad política y la comunidad internacional. Sobre la base de esos pilares se propone un conjunto de principios que están a la base de de lo que deben ser los sistemas, los modos, la estructura, la forma de relacionarse de estos pilares que hemos mencionado. Vamos a mencionarlos y a esbozar de una manera muy breve en qué consiste cada uno. El primer principio es el del bien común. Se define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las personas y a los grupos humanos el logro más pleno y más directo o más fácil de su propia perfección o de su propia plenitud, de su pleno desarrollo según el designio de Dios. Es importante tener en cuenta que el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares, porque la sociedad no es un conjunto de mónadas, ¿no?, de entes autónomos, y que si todos están bien, entonces tenemos el bien común. Es un conjunto de personas, pero como hemos visto antes, esas personas establecen relaciones y en consecuencia esa sociedad, ese cuerpo social, es más que la simple suma de todos sus componentes. Eso quiere decir que el bien de uno no puede prescindir del bien del otro. Si yo soy un ser hecho para el encuentro, abierto a la relación con los demás, con mis semejantes, que esa es una noción muy importante, si hay un hermano que está sufriendo, que carece de lo fundamental, yo no puedo decir que yo estoy bien. El bien común supone que todos puedan contar por lo menos con lo básico para cubrir sus necesidades fundamentales, aquellas que corresponden a su dignidad como hijo de Dios. Todos somos corresponsables por el bien común. Eso se entiende mejor cuando vemos el segundo principio, que se enuncia como el destino universal de los bienes. Se basa en el hecho de que Dios ha creado y ha destinado la tierra y toda la creación para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. Y en consecuencia, todos deben tener acceso de manera equitativa, según la justicia y según la caridad, a esos bienes dados por Dios para que la persona pueda cultivarse, para que pueda satisfacer sus necesidades fundamentales, para que pueda enriquecer todo el cuerpo social. De ahí que de ese destino universal de los bienes se desprende el derecho universal a los bienes. Toda persona tiene derecho a gozar de esos bienes para satisfacer sus necesidades. Alguno podría decir, pero entonces eso invalida la rectitud de la propiedad o de la propiedad privada. De ninguna manera, porque la propiedad privada implica la responsabilidad que yo tengo sobre aquellos bienes que me son propios para multiplicarlos, pero para multiplicarlos no solamente para provecho personal mío, sino de todos. Ayer precisamente hemos reflexionado en el Evangelio acerca de la parábola de los talentos y el deber de multiplicar aquello que hemos recibido, pero no solamente en provecho propio, vuelvo a repetir, sino en provecho de todos. Y por eso, como enseña la doctrina social de la Iglesia, toda propiedad en sí misma legítima está sujeta a una hipoteca social. Es decir, está sujeta a que para ser legítima debe ser utilizada para bien propio y de los demás. Y para eso, evidentemente, tiene que haber una serie de mecanismos que permitan no solamente ese equilibrio, sino esa complementariedad entre la propiedad y el derecho de todos a gozar de los bienes de la tierra. Otro principio importante es el de subsidiariedad, que es un principio fundamental para cuidar precisamente de esos grupos menores dentro del contexto de la sociedad.
Muy sucintamente, ¿en qué consiste ese principio? En que, habiendo instancias superiores o generales, digamos, por ejemplo, el Estado, el gobierno, e instancias intermedias, como pueden ser los gremios o los sindicatos o las asociaciones profesionales, y finalmente instancias menores, como puede ser la familia, por ejemplo, tiene que darse una relación justa entre ellas. ¿Y en qué consiste esa justicia? Que la instancia superior debe velar para que la instancia interior goce del espacio y las condiciones para ejercer las atribuciones que le son propias. Es decir, una asociación profesional debe permitir que cada empresa, que cada oficina, que cada trabajador realice su trabajo con libertad, con justicia, con equidad, etc. Y el Estado debe permitir que esta asociación así lo haga. O, de manera más precisa, la familia tiene que ser capaz de cumplir los roles que le tocan, por ejemplo, el de la educación de los hijos. Y de ninguna manera, ninguna asociación educativa, y mucho menos el Estado, debe arrogarse el derecho que corresponde a los padres de familia, o debe cercenarlo o parametrarlo. Entonces quiere decir que no tiene ninguna función la instancia superior con las inferiores. No, sí tiene. Es una función justamente subsidiaria, de apoyo. Aquello que la instancia inferior no puede hacer, pasa a la superior para que lo apoye, para que lo ayude, no para que lo sustituya, sino para que subsidiariamente colabore en que se generen las condiciones para que pueda ejercer su función propia. Entonces sí hay una labor de promoción, de respeto y al mismo tiempo de recurrir subsidiariamente para que se generen las condiciones adecuadas y cada uno pueda cumplir con los fines que corresponden a la naturaleza de cada uno de estos estamentos. Tal vez, si no quedó muy claro, posteriormente, con algunos ejemplos o con las preguntas, lo podamos aclarar un poco más. Otro principio importante es el de la participación. Como seguramente se dan cuenta, se relaciona mucho con el principio anterior, porque al deber de las instancias superiores de respetar el campo de actuación de las instancias inferiores, corresponde el deber y derecho que estas instancias inferiores tienen de participar activamente en la vida social, sea como individuo, como persona, sea como familia, sea como grupo, ¿no? En los más diversos ambientes o ámbitos, ¿no? Puede ser en el ámbito cultural, comunitario, en el barrio, en el ámbito profesional, en los clubes, ciertamente también en la participación política a través de un partido, el ejercicio del sufragio, en fin, ¿no? Hay el deber y derecho que toda persona y todo cuerpo social tiene de participar en la vida de toda la comunidad. Y finalmente, el principio de solidaridad, que nace de la caridad cristiana, que nace del reconocimiento de ese vínculo íntimo que nos hace semejantes unos con otros, por el cual yo entiendo que esa participación mía tiene que incorporar la necesidad, la circunstancia, el bien de los otros, y así como las instancias superiores suplen subsidiariamente, yo también solidariamente colaboro con el ejercicio de ciudadanía a través del trabajo, a través de la convivencia o las necesidades inmediatas que puedan tener las personas que viven a mi alrededor. Como digo, nace de la caridad cristiana y por eso el Papa Francisco, en un mensaje para la Cuaresma de unos años atrás, decía, recordando un pasaje de San Pablo a los Corintios, un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar es un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños
y se hace cargo de ellos. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Esa es la solidaridad cristiana. Hemos completado ya 30 minutos. Me he quedado bien corto con respecto a los contenidos de la presentación. De repente el negocio del padre Chali, si hiciera falta una tercera reunión, y evidentemente si también hay interés de parte de ustedes. Les agradecería entonces enviar por el chat las preguntas que puedan tener, porque creo que lo más importante es que podamos dialogar, porque como les decía, estas reflexiones lo que buscan es que podamos orientarnos unos a otros acerca de la mejor manera de entender y de situarnos delante de la compleja situación que estamos viviendo. Solo para recordarles, en una siguiente reunión entonces estaríamos revisando cuáles son los valores fundamentales que a través de estos principios y según propone la enseñanza social de la Iglesia, el cristiano debe procurar alcanzar en la sociedad. Y finalmente ir ya a algunos temas un poquito más prácticos, ¿no? De cómo hacer la participación de los católicos en la política, su ejercicio de la ciudadanía, y naturalmente quisiera también compartir alguna palabra ya más específica sobre la situación que vivimos como país. Todo eso sería la próxima semana, pero de todas maneras estoy a su disposición para las preguntas que puedan tener ahora, para iniciar un diálogo que, Dios mediante, podemos completar después la semana que viene. Muy bien. Entonces, creo que hay un poco de timidez aquí por el Facebook de la parroquia, o de repente un poquito de confusión porque es por el otro chat, es decir, por mi WhatsApp, que me han llegado un par de preguntas. Entonces, voy a comenzar por esas preguntas que me han llegado por el otro medio y conforme quieran se pueden ir animando también a hacerlas aquí por el Facebook de la parroquia. A ver, esta pregunta que me han hecho llegar es compleja, es larga, voy a tratar de responderla de manera muy sintética. Me piden explicar un poco mejor la relación entre sociedad, comunidad política, instituciones y sistema. ¡Wow! A ver, de manera lo más sencilla posible. Entendemos por sociedad el conjunto de las personas que comparten un territorio, que comparten como digo, el espacio, la lengua, tradiciones, en términos generales o amplios, una misma visión de mundo, una cultura, ¿no? Centremos el concepto de sociedad en el conjunto de personas. Como hemos comentado, toda persona, todos nosotros tenemos necesidades materiales, espirituales, de convivencia, y en la medida en que hay un conjunto más o menos numeroso, más o menos amplio, las personas tenemos que organizarnos para poder buscar aquellos bienes que responden a nuestras necesidades, insisto, no solamente de orden material, también de compañía, de amistad, de intercambio, ¿no? Y entonces esa organización supone un conjunto de valores que deben responder, lo ideal es que respondan a la naturaleza de la persona, del ser humano, y sobre los cuales haya cierto consenso. Esas son las leyes, ¿no? Que básicamente son aquellas normas u orientaciones de carácter vinculante, es decir, uno las tiene que cumplir, a través de las cuales se organiza la sociedad
para trabajar por el bien común. Aquí en Lima un ejemplo muy claro podría ser las leyes de tránsito, y todos tenemos la experiencia de cómo el tránsito se organiza razonablemente cuando esas leyes se cumplen y cómo se genera el caos cuando no. Para que esa organización y esas leyes se cumplan, es necesario algunas personas que tengan como responsabilidad primera en la sociedad velar por ese cumplimiento, o inclusive también por la promulgación de esas normas. Esas son las instituciones. En la democracia, tradicionalmente, las instituciones se ordenan en función de los tres poderes del Estado: el poder legislativo, que crea o propone las leyes y fiscaliza su cumplimiento; el ejecutivo, que vela por justamente llevar adelante, ejecutar todas aquellas normas e iniciativas que contribuyan al desarrollo de toda la nación; y el poder judicial, que vela por el recto cumplimiento de las leyes o por sancionar a aquellos que las incumplen. Está también el Poder Judicial, pero que tiene una competencia pues más acotada, que es velar por los procesos electorales, u otras más eventuales, como una asamblea constituyente, que es de lo más importante, porque todos sabemos la Constitución es la carta magna, es decir, la ley suprema de la cual se derivan todas las otras leyes que rigen la vida de un país. Entonces, sociedad es la colectividad humana, la comunidad política es la manera como se organiza, fundamentalmente las leyes, los organismos, las asociaciones, los principios económicos, cómo se rige la interacción, el intercambio, la prestación de servicios, en fin, las instituciones que velan por el buen funcionamiento. Ahora, por sistema, en todo caso la referencia muy rápida que hice en la exposición al término sistema se refiere a las concepciones que llevan a proponer un modelo u otro de organización y de sistema político. En realidad es un tema que tenía más previsto abordar la próxima semana, cuando quería reflexionar junto con todos sobre la situación que vivimos como país. Pero quisiera en todo caso dejar esa idea, ¿no? Un sistema político, bueno, la democracia es un sistema dentro del cual caben a su vez distintos modelos, ¿no? O la monarquía es otro sistema, o dentro de la democracia es democracia presidencialista o parlamentarista. Hay una concepción del Estado con una intervención mayor, más estatista, ¿no? O de corte colectivista, o un Estado más liberal que interviene lo mínimo, y toda la gama de matices que puede caber en el medio. Entonces el sistema es el modelo, la concepción que propone un modelo determinado de cómo organizarse. Veamos aquí algunas otras preguntas. Bueno, algunos que dicen que sí están interesados en otra, bueno, de repente no fui claro. De todas maneras tenemos una más la próxima semana, porque la exposición se ha quedado más o menos por la mitad, y creo que también, como la próxima semana vamos a abordar los temas de alguna manera más prácticos, más relacionados con la coyuntura que vivimos, entonces seguramente también tendremos bastante diálogo, y en ese momento podremos ver si hace falta, si es conveniente profundizar en algún otro tema y proponer un tercer encuentro. Pero de todas maneras, la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal, nos volvemos a encontrar. Aquí tengo otra pregunta sobre los desafíos de la globalización. Mencioné yo que sin duda tiene ventajas. Creo que las ventajas son bastante evidentes en las posibilidades de intercambio, de complementariedad entre las distintas regiones o países o continentes. No es algo del todo nuevo. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea,
cuyas ideas iniciales datan de mitad del siglo XX, ¿no? La posguerra y el sueño de una Europa unificada, y bueno, llevó mucho tiempo. Algunos están satisfechos, otros no. No entraremos ahora en el debate, digamos, de la valoración, pero también ha habido ejes regionales, el Pacto Andino, o el ALCA, en general, con un cuño sobre todo económico, ¿no? Con el desarrollo de las comunicaciones y las tecnologías digitales, que además en este año de pandemia, de cuarentenas y de distanciamiento social se han multiplicado exponencialmente, crecen mucho más las posibilidades de que, por ejemplo, un joven peruano, de hecho conozco uno que está empleado formalmente y todo en Estados Unidos, pero él vive en Lima, ¿no? Y seguramente hay muchos casos más. Entonces, ventajas hay muchas, de muy distinto tipo: intercambios estudiantiles, capacitaciones profesionales, en fin, muchas cosas. Hay desafíos también de distinto orden. Algunos, quién sabe, de los que más se comentan está en que, junto con el intercambio comercial o económico, muchas veces se da un intercambio cultural no necesariamente deseado. Quien tiene más recursos o más capacidad económica suele establecer las reglas del juego, y en esas reglas del juego a veces está la imposición de determinadas prácticas o adhesión a determinadas leyes. He sabido que muchas contribuciones o negociaciones económicas, por ejemplo, vienen sujetas con la imposición de políticas de control de la natalidad o de impulso a la ideología de género o muchas otras cosas, también de otras regiones, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, un desafío. Otros, tal vez menos evidentes, es que en ese intercambio, que en muchas cosas puede enriquecer, las identidades nacionales se debiliten, se diluyan, se homogeneicen. Y a veces no somos suficientemente conscientes del valor inmenso que tiene la historia, el patrimonio cultural, que ciertamente influye notablemente en quiénes somos como nación, como pueblo, como cultura y también como personas. Apenas para darles un ejemplo, mencionaba en algún momento de la exposición la importancia del concepto de semejante. Y creo que para cualquiera de nosotros es tan natural el decir todo ser humano es un semejante, que puede hasta chocarnos que alguien lo cuestione. Pero de repente no somos suficientemente conscientes de que ese concepto y esa manera de entender al otro como un semejante con exactamente la misma dignidad y derechos que yo, independientemente de su condición social, económica, de su credo religioso, de lo que fuera, es un concepto eminentemente cristiano, que en otras culturas, antes del cristianismo y aún hoy, no se expresa, no se entiende o no se vive de la misma manera. Entonces, en la identidad nacional, la cultura, la tradición, la historia, con los valores que porta y que se transmiten de generación en generación, son extremadamente importantes, y en este intercambio globalizado corren el riesgo efectivamente de diluirse o de perderse. Hay otro tema que recientemente ha estado también de alguna manera en debate aquí en el Perú, nos trae al concepto de soberanía, es decir, que una nación, una colectividad que comparte, como hemos estado hablando, una misma historia, una misma identidad, una misma lengua,
una misma fe, o mayoritariamente, o en su génesis, ¿no es cierto?, un mismo territorio, tiene que poder ejercer la soberanía, la decisión sobre su propio país, a través, como hemos dicho hace un rato, de sus leyes y sus instituciones. Esa es la soberanía, la capacidad real que tiene un pueblo a través de sus representantes de ejercer los derechos sobre su propio territorio. A veces algunos planteamientos llevan al debilitamiento de ese derecho a la soberanía que todo pueblo tiene, ¿no? Cuando se plantean proyectos no de integración regional donde cada uno conserva su soberanía y su identidad y desde ahí dialogamos e intercambiamos, sino que hay aún algunos entes supranacionales que sean capaces de tomar decisión sobre parte de ese territorio sin que las autoridades, las instituciones de ese territorio puedan intervenir. Eso es algo también extremadamente delicado. Habría muchos más, pero creo que a manera de ejemplos nos pueden servir estos de aquí para poder ir a otras preguntas. Aquí otro amigo pregunta cómo podría iniciarme en la etapa política. Bueno, eso es totalmente tema de lo de la próxima semana, pero adelantaría diciendo que, a ver, no me queda del todo claro qué entiende Luis Alberto por etapa política. Creo que toda persona, a partir de una cierta edad, por lo menos y ciertamente desde que es adulto, tiene el derecho y el deber de tener participación política o ciudadana. Eso no quiere decir que la única manera sea integrando un partido político, obviamente también, pero hay muchas maneras de participar en política o en la vida política de una nación. La primera, creo yo, es estar enterado. Por eso yo les comparto que a la hora de ordenar un poco las ideas que les quería compartir, yo mismo me quedaba con la sensación de que esta primera parte iba a quedar de repente muy teórica, ¿no? Y que me imagino hay mucha inquietud por entrar ya a situaciones más prácticas. Pero es que si no tenemos marcos de referencia claros, va a ser muy difícil que podamos hacer una valoración adecuada y un posicionamiento adecuado delante de circunstancias muy complejas. Entonces creo que lo primero es procurar tener acceso a información confiable, porque ese es otro problema que algo conversaremos también la próxima semana, la superabundancia de información de todo tipo, alguna más confiable, otra menos y otra nada, ¿no? Los fake news y demás. Tener acceso a información, pero también tener un marco doctrinal y ético que nos permita valorar adecuadamente la información que recibimos para que a partir de eso podamos definir para nosotros mismos y para quienes nos rodean y eventualmente para un grupo mayor de personas una línea de acción adecuada. Algunos ejemplos para ubicar mejor los principios. Creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo ahora, pero sí les prometo entonces la próxima semana que ciertamente haremos pues una recapitulación breve de lo que hemos conversado hoy. Ahí les prometo poner algún ejemplo, porque si no creo que veo que hay todavía varias preguntas y me voy a quedar sin abarcar muchas si hago ahora lo de los ejemplos. Pero Dante, no te preocupes, la próxima semana a la hora de la recapitulación recapitulo precisamente con un ejemplo. Sí, bueno, acá más que una pregunta es un comentario que es importante o es indispensable, pone Luis Alberto, comprender estas cosas porque dominar la masa es fácil. Sí, lo hablaremos un poquito la próxima semana también. Silvana pregunta, ¿cómo distinguir el bien común? Pareciera que en muchos ámbitos el bien común es lo que la mayoría percibe como bien. ¿Es posible definir un bien común verdadero? Muy buena pregunta y muy difícil de contestar, pero
vamos a lo fundamental. El bien es aquello que responde a la naturaleza de quien lo requiere. ¿Por qué el alimento es un bien para nosotros? Porque nuestro organismo necesita nutrirse para poderse desarrollar. Si nosotros no necesitáramos comida, probablemente sería un bien, en todo caso, más superfluo, porque sería rico, pero no me es indispensable. Ahora bien, porque comer es una necesidad, ¿yo puedo comer cualquier cosa? Ciertamente no. Es más, podría hasta comer o ingerir algo que me mate, un veneno, alguna planta que sea tóxica, etc. No cualquier cosa que yo pueda consumir va a ser un bien. Tiene que corresponder a mi naturaleza, en el caso que estamos poniendo del alimento, a mi organismo, ¿no? Inclusive hay personas que por su propio organismo y por alguna situación, qué sé yo, diabético, no puede comer azúcar, etc. El bien es aquello que responde a mi naturaleza como persona, como ser creado por Dios. Por eso es que hay necesidades espirituales, afectivas, materiales, sociales, ¿no? De muy distinto tipo, y muchos teóricos han elaborado pues distintos sistemas para tratar de jerarquizar las necesidades del ser humano. Pero ¿qué tienen en común? Que responden a esa naturaleza que no me la he inventado yo, no te la has inventado tú, ninguno de nosotros ha inventado esa naturaleza, nos viene dada. Nadie de nosotros dice, yo quiero ser humano, pero quiero poder volar por mí mismo. No, o sea, la naturaleza humana no tiene alas, no es así. Entonces, este principio que se llama el orden natural, hoy en día, lamentablemente, está, yo diría, no solamente muy olvidado, sino combatido. Y algo de eso también hablaremos la próxima semana, con respecto a la crisis de la verdad, que nos lleva a pensar que todo da lo mismo, e inclusive, peor aún, a ni siquiera preguntarnos más por la verdad. Y eso acaba generando situaciones de anarquía en muy distintos ámbitos, entre ellos el político. Pero tu pregunta, Silvana, es sobre el bien común. Y mencionábamos, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, que el bien común no es solamente la suma de los bienes particulares. Tampoco es la suma de lo que diga la mayoría. Trágicamente, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchísimos casos en los cuales la mayoría ha decidido algo que los perjudica a ellos mismos o a otros. La decisión de la mayoría es buena y es válida en la medida en que esté alineada precisamente con ese orden natural. Y podríamos decir inclusive también con el orden sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que hace que el bien común no sea la simple suma de los bienes particulares, sino es la decisión de la mayoría, las relaciones? El que parte de mi bien es que los otros también estén bien. Ningún padre de familia se sentiría realizado, bien, feliz, mientras que su hijo no tiene ni para comer. Para él, parte de su realización como persona y de su felicidad es el bien de los suyos, de su familia. Eso es muy evidente al interior de la propia familia. Pero esa misma experiencia, aun cuando naturalmente, tal vez con otra intensidad, debería hacerse extensiva a todos nuestros semejantes. Digamos así como en círculos concéntricos, ¿no? Primero en familia, evidentemente, pero la gente que vive a mi alrededor, que veo por las calles, que vive en mi misma ciudad, en mi mismo país. Ese, entre muchas otras formas, eso es lo que justifica moralmente el deber de pagar impuestos. Que a veces esos impuestos no lleguen a donde deben llegar, ese es otro problema, que también tiene que ser atacado, pero no debe ser razón para que entonces yo no pague lo que debería pagar, ¿no? Entonces, bueno, apenas unos principios tratando de responder, Silvana, y si no me vuelves a preguntar la próxima semana sobre el mismo tema, no hay ningún problema.
católicos deberíamos actuar ante esta grave situación política, sin duda. Pero quisiera hacer hincapié, y estoy seguro, Marisa, que tú lo consideras así, que no es solamente actuar por actuar, es actuar con conciencia, con propósito, con discernimiento. Y no, cuando digo con propósito, tampoco es cualquier propósito, habiendo reflexionado cuál es el bien que debo buscar y que debo tratar de impulsar. Es difícil, pero es lo que corresponde a una persona, a un ciudadano consciente, responsable y diría mucho más para un católico. Eso es precisamente parte de lo que hablaremos al final de la reunión de la próxima semana. Me dice María, yo he ayudado a personas y me han pasado 2 episodios. Me han exigido el servicio que yo donaba, que sea bien hecho y rápido, porque por ser pobre tienen derecho a que les ayude a pesar de que yo hacía bien mi servicio. Me sentí sorprendida y decepcionada. Se han hecho pasar por pobres cuando después me enteraba que sí tenían recursos. Sí, fíjate, María, a mí me han pasado cosas semejantes y a gente cercana a mí también. Es decir, que viene una persona de repente efectivamente necesitada, pero que por su condición de necesitado exige, ¿no? O a veces que también lo engañan a uno. Pero eso, a ver, en primer lugar, no debe eximir la posibilidad de engaño o de falta de gratitud o inclusive de maltrato, no debe eximirnos del deber de caridad y de ayudar. Si tuviéramos alguna experiencia negativa como esa, tendríamos que ofrecérsela al Señor con mucha generosidad. Si estamos muy mortificados, buscar ánimo y consuelo en alguna persona, en algún amigo, en alguna otra persona que esté conmigo realizando ese servicio. Pero creo que no debemos ceder a la tentación de dejar de hacer el bien por algún mal que hemos sufrido. Al contrario, San Pablo, el Espíritu Santo a través de San Pablo, nos invita a vencer el mal a fuerza de bien. Lo mismo en el caso de las personas que estafan. No debe ser el riesgo de que me estafen, a no ser que sea un riesgo muy evidente, pero la sola posibilidad no me debería inhibir de tratar de ayudar. A no ser que yo crea que en esa ayuda pueda estar yo sin querer contribuyendo a un mal mayor que el bien que yo quería generar. Porque a veces, qué sé yo, sabemos, lamentablemente existen mafias que ponen a niños a pedir y después le exigen y no les dan nada y uno va contribuyendo con un sistema que es inicuo, ¿no? En ese caso tengo que ver tal vez alguna manera distinta de ayudar, dar algo de comer, alguna cosa que, ¿no? Son situaciones complejas, pero como principio te diría, el riesgo de sufrir un mal, a no ser que sea un mal grave, que efectivamente pues atente contra mi integridad o contra mi salud, pero no debería inhibirme de realizar el bien. Se está hablando, dice Luis Alberto, de oclocracia o gobierno de la muchedumbre. A ver, de alguna manera esa historia es tan antigua como la convivencia, o por lo menos cuando comienzan a haber pues sistemas políticos y todos hemos leído sobre la Revolución Francesa y demás. Es muy fácil enfervecer a una multitud, sobre todo cuando hay ya ciertas circunstancias de base que justifican reacciones emotivas, frustración, en fin, ¿no? Podemos llamarlo de esa manera. Creo que lo más importante es que frente a eso reflexionemos en qué cosas podemos hacer, ¿no? Y aparece este cliché, pero es que en verdad ese era justamente parte del tema de la próxima semana. No me estoy queriendo esquivar de las preguntas, pero la próxima semana lo vamos a abordar, y como les decía, si es que no pudiéramos cubrir todo, le pedimos al Padre Chali que nos regale una reunión más.
Bueno, ya son las 9 y me habían indicado que a esta hora teníamos que acabar. Lo que estoy haciendo es copiar todas las preguntas que han quedado sin respuesta para responderlas la próxima semana. Y como les digo, no solamente la posibilidad de tener alguna reunión más, sino que si, yo les decía al comienzo, cada uno de estos temas, bueno, existen efectivamente cursos de doctrina social de la Iglesia que toman semestres o años, hay maestrías, hay diplomados, entonces es evidente que estamos aquí apenas esbozando temas que cada uno requeriría un desarrollo muy amplio. Pero si tienen algún tema que les sea de particular interés, escriban al correo de la parroquia y sea en la reunión próxima o las dos próximas, si llegamos a tener una tercera o en alguna otra ocasión, veremos la mejor manera de abordarlo. Les agradezco muchísimo a todos su compañía, su participación y sobre todo su inquietud por colaborar con la construcción de una sociedad, como nos decía cuando nos visitó Juan Pablo II, más justa, más fraterna y más reconciliada. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga.